A ver, hoy vamos a meternos de lleno en el corazón de prácticamente cualquier fuente de alimentación moderna, los circuitos de rectificación básicos. Vamos a desmenuzar paso a paso cómo un componente pequeñito, el diodo, hace pura magia. Literalmente, toma una señal eléctrica alterna que es un caos total y la convierte en una señal pulsante que va en una sola dirección. Es una genialidad. Para entender todo esto súper bien, vamos a seguir esta ruta. Primero revisaremos los conceptos básicos de corriente. Luego, veremos el rectificador de media onda en sí. De ahí pasamos al análisis de los semiciclos. Después, haremos el cálculo del voltaje final y cerraremos con las limitaciones de este circuito. ¡Arrancamos! Punto número 1. Conceptos básicos de corriente. Bueno, primero lo primero. ¿Qué significa exactamente rectificar? A veces pensamos que las fuentes de poder, como la de la computadora o el celular, mágicamente generan electricidad de la nada, pero la realidad es que no. Lo que hacen es adaptarla. Toman esa corriente salvaje que viene del enchufe de la pared y la domestican. La transforman en un formato que sea seguro y útil para los circuitos electrónicos que son súper dedicados. Básicamente, a este proceso fundamental de obligar a la energía a fluir en un único sentido, a eso le llamamos rectificación. Y para entender por qué hay que domesticarla, tenemos que ver el contraste gigantesco entre la corriente alterna, la CA, y la continua, o CC. Imagínense la corriente alterna como una ola que va y viene, fluye en ambas direcciones, cambiando su polaridad muchísimas veces por segundo, formando una onda senoidal. Es buenísima para viajar kilómetros por los cables de la calle, pero es un dolor de cabeza para un microprocesador. Por el otro lado, tenemos la corriente continua. Esta es súper estable, fluye en una única dirección constante, dando esa tranquilidad absoluta que los aparatos electrónicos necesitan para no quemarse. Entonces, el puente para cruzar de esa CA inestable a la CC, exacto, es la rectificación. Pasemos al punto 2, el rectificador de media onda. Miremos este esquema eléctrico en su forma más pura. Es el rectificador de media onda y es un excelente primer paso para entender las fuentes de alimentación. Si se fijan bien, hay tres partes súper claras. A la izquierda tenemos la fuente de corriente alterna, que es la que nos da esa energía bidireccional de la que hablamos. A la derecha está la resistencia de carga, que básicamente representa el dispositivo final que va a usar esta energía. Y ahí, estratégicamente colocado en el medio, está el verdadero héroe de este circuito. Y ese héroe es el diodo. Para entender su función, imagínenselo no como un simple cable, sino como una válvula de agua de una sola vía. Este pequeño componente semiconductor tiene un superpoder. Solo deja que los electrones fluyan libremente en un sentido, desde su ánodo hacia el cátodo. Si la corriente por algún motivo intenta ir en reversa, ¡pum!, el diodo cierra el paso de inmediato y actúa como una barrera. Quédense con esta analogía de la válvula unidireccional en la cabeza porque es la clave absoluta de todo el sistema. Número 3. Análisis de los semiciclos. Entonces, veamos qué pasa en el tiempo. Vamos a dividir la energía en dos fases. Primero, el semiciclo positivo. En este instante, el voltaje empuja la corriente exactamente en la misma dirección que el diodo permite. En lenguaje técnico decimos que el diodo tiene polarización directa. En la práctica, esto significa que actúa como un interruptor cerrado. Deja pasar toda esa señal eléctrica como si nada, llenando nuestra resistencia de carga de energía. Pero claro, una fracción de segundo después, la naturaleza alterna de la fuente hace que la polaridad se invierta de golpe. Entramos al semiciclo negativo. Ahora la energía quiere empujar al revés. ¿Y qué creen que pasa? Pues que la válvula del diodo se cierra en seco, entra en polarización inversa y se convierte en un circuito abierto. La corriente se bloquea por completo, choca contra una pared y el voltaje en nuestra carga cae instantáneamente a cero. Si ponemos estas dos ondas una encima de la otra en una gráfica, el proceso queda clarísimo. Vean la parte de arriba. Es la onda senoidal de entrada, subiendo y bajando sin parar. Y justo debajo, alineada en el tiempo, vemos lo que realmente llega a la carga. Las montañas de los semiciclos positivos pasan perfecto, pero miren los valles, los semiciclos negativos, simplemente desaparecen, dejan espacios planos de 0 voltios. Transformamos ese caos de dos direcciones en una onda pulsante, sí, pero estrictamente de un solo sentido. Vamos al punto 4. Cálculo del voltaje final. Ojo aquí, porque hasta ahora hemos hablado de un diodo perfecto,
de esos que no cobran peaje. Pero en el mundo físico real, los diodos de silicio necesitan consumir un poquitito de esa energía solo para tener la fuerza de abrir esa válvula interna. A esto lo llamamos caída de voltaje. Y para ser exactos, el componente consume aproximadamente 0.7 voltios de nuestra señal para poder conducir. Por lo tanto, la montaña de energía que llega al final siempre va a ser un poquito más pequeña que la que salió de la fuente. Vamos a ponerle números con un ejemplo súper práctico para aterrizarlo. Imaginen una fuente básica que nos da una señal de entrada con un pico máximo de 12 voltios en corriente alterna. El cálculo lógico sería este. Tomamos esos 12 voltios iniciales y le restamos ese peaje inevitable de nuestro diodo de silicio, que es de 0.7 voltios. Es una simple resta para descubrir cuánto voltaje sobrevive al viaje por el semiconductor. Y bueno, 12 menos 0.7 voltios nos da 11.3 voltios. Ese es nuestro resultado final. Ese es el voltaje pico real que el circuito va a sentir en cada pulsación. Y créanme, tener en mente esta deducción de 0.7 voltios es vital, porque a la hora de diseñar en el mundo real, ignorar esta pequeña caída puede ser la gran diferencia entre un circuito que funciona increíble y uno que ni siquiera enciende. Finalmente, el punto 5. Limitaciones del circuito. Ahora, a pesar de su genial simplicidad, este diseño tiene sus detalles importantes. Primero que nada, tirar a la basura el semiciclo negativo significa que literalmente estamos desperdiciando la mitad de la onda de entrada, es decir, eficiencia muy baja. Segundo, fíjense en la salida, es súper pulsante, sube a 11.3 voltios y luego se cae a cero la mitad del tiempo. Y como dijimos al principio, eso no es para nada la corriente continua pura que exige la electrónica moderna. Es un primer paso fantástico, pero claramente nos va a pedir a gritos etapas posteriores, como meterle un filtrado, si queremos lograr verdadera estabilidad. Y esto nos deja con una reflexión final. Si el objetivo número 1 de cualquier fuente de alimentación es darnos energía estable y continua, como la de una batería, nos queda este gran misterio. Sabiendo que el diodo bloquea la energía la mitad del tiempo, ¿por qué el rectificador de media onda no entrega una corriente continua completamente estable? Es una excelente pregunta para pensar, y la respuesta es exactamente lo que nos va a abrir las puertas a diseños mucho más avanzados en el futuro.